días yo les dije que probablemente íbamos a compartir más de ese capítulo de Isaías 58. Sin embargo, however, como decimos en Brooklyn, ¿no? En la semana han pasado cosas, ¿no? Y hubo un momento muy especial ahí haciendo unos informes, una reflexión, y me quedé pegado en otro pasaje, en otro pasaje, que yo ya lo he compartido acá. Y perdonen si me emociono, ustedes saben que es una debilidad mía. Y lo he compartido otras veces. Y lo compartí hace años acá, cuando recién llegamos con mi esposa. Y volví al pasaje ese. Y hoy día quiero compartirlo con ustedes, ¿no? Es un pasaje maravilloso que está en el capítulo 3 de Josué. Y que muestra un momento importante en la vida de Israel y en la vida de Josué. Moisés había fallecido. Dios le había bajado la cortina, ¿verdad? Y ya se había acabado su ministerio y coloca a Josué como sucesor. El trabajo de Moisés había sido sacar a Israel de Egipto, conducirlo. ¿Se acuerdan por cuánto tiempo por el desierto? Por 40 años, ¿no es cierto? ¿Y por qué 40 y no 39 ni 35? ¿Por qué 40? ¿Se acuerdan? ¿No? ¿Acaso Dios era una cabra de Dios? Porque Él envió, ¿se acuerdan? ¿Cuántos espías? Mandó 12, entre los cuales estaba Josué y Caleb. Y estuvieron 40 días observando la tierra de Canaán, mientras el pueblo estaba en la frontera. Pero el pueblo no entendió, no quiso, ¿verdad? Y se rebeló, a excepción de Josué y Caleb. Y Dios se molestó y se enojó. Esto aparece en detalle, me parece que el capítulo 14 de Números, cuando Dios le dice a Israel: ¿hasta cuándo no me han de creer con todo lo que yo he hecho en medio de ustedes? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Pues a propósito de esos 40 días, Dios castiga a Israel y les dice: van a errar por el desierto un año por día. 40 días, 40 años. Y durante ese tiempo, toda esta generación incrédula, de los de 20 años hacia arriba, va a quedar postrada en el desierto. Y va a entrar a esa tierra una nueva generación. Es complicado hablar del Señor. Complicado. Va a entrar una nueva generación. Hombres y mujeres con otra mentalidad. El gran problema de Israel, lo compartía yo con algunos hermanos esta semana, es que nunca fue capaz de mentalmente entender la libertad que Dios ponía delante de ellos. Ellos siempre volvían a Egipto y preferían, ¿verdad?, la comodidad de lo conocido, a pesar de que eso era la esclavitud. Pero nunca lograron entender este tremendo potencial y posibilidad de lo que significa la libertad, que si bien es cierto se mezclaba con la incertidumbre del desierto, pero requería la fe en lo que Dios les decía. Y por esa razón Dios dejó a esa generación en el desierto y no entraron a la tierra prometida. Y a la tierra prometida entró una nueva generación, una generación joven. Y se produjo, ¿verdad?, el cambio. Y a esa generación la condujo Josué. Y la pega de Josué, para los hermanos que son extranjeros, pega significa trabajo. Ángel, tú llevas como 3 semanas acá en Chile, así que pega es trabajo. No es que tú tengas que pegarle a alguien, sino que es trabajo, ¿no? Y el trabajo de Josué, esto está en el capítulo 1 de Josué, era entrar y conquistar, incluso distribuir la tierra. Y estos pasajes que están ahí en Josué, los primeros capítulos, reflejan precisamente un sentimiento de incertidumbre. Reflejan, ¿verdad?, esta dimensión humana nuestra ante lo desconocido, ante lo nuevo. Que la verdad es un sentimiento
y una actitud, yo diría, transversal a través del tiempo, prácticamente en toda generación. ¿No? Este temor, esta ansiedad ante lo que no conocemos, ante lo que está por comenzar, ante lo que no sabemos. Y es precisamente en ese momento en que Dios tiene un trato con Josué. Ustedes se recordarán de este hermoso versículo que siempre lo usamos y lamentablemente a veces incluso lo usamos un poquito supersticiosamente, ¿verdad? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que fueres. Ese pasaje está inserto en este diálogo que Dios tiene con Josué, porque al parecer Josué estaba nervioso, estaba preocupado, estaba tenso. Y si usted revisa el capítulo 1 se va a dar cuenta, ¿verdad?, de cómo Dios trabaja, cómo Dios lleva a Josué a la obediencia. Porque ese versículo se inserta precisamente en los requerimientos que Dios, ¿verdad?, le planteaba a Josué. No te apartes de mi ley ni a derecha ni a izquierda, ni a diestra ni a siniestra. Tienes que obedecer. Que como hemos visto, ¿verdad?, durante todo este tiempo, y reiteradamente lo mencionamos, es la condición que Dios nos pide precisamente, incluso lo mencionamos hace pocos domingos atrás, para vivir en abundancia. ¿Se acuerdan? Hace unos domingos atrás abordamos el capítulo 30 de Deuteronomio, donde Dios le dice a Israel: pongo delante de ti la vida y la muerte, escoge pues la vida. ¿No? Entonces ese es el momento en que está no solo Josué, sino que todo Israel, esta nueva generación, esta nueva grupo, ¿verdad?, de hombres y mujeres que se enfrentan a esta promesa de conquista. Algo que se había transmitido, porque el pueblo, ¿verdad?, transmitía oralmente, verbalmente, el conocimiento de Dios, las promesas de Dios, las hazañas de Dios, de generación en generación, ¿verdad?, de manera oral, ¿no? Usted lo puede advertir en todos estos versículos, en el capítulo 6, 7 de Deuteronomio, ¿no? Entonces ellos sabían que esta era una promesa que venía y que Dios le había hecho a Abraham. ¿A quién más? Isaac. ¿Y quién más? Y a Jacob. Por consiguiente, esa generación ya no era la misma, porque la otra había fallecido, porque no habían creído, y ahora estaba esta nueva generación que sabía lo que Dios había prometido. Y Dios trabaja con Josué. Y en ese contexto, Josué recibe el respaldo precisamente para iniciar esta nueva empresa. Fíjense, ahí mismo en el capítulo 1 de Josué, dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Estoy en el versículo 9. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, y del versículo 11 en adelante aparece la arenga de Josué a sus oficiales, después que él ha sido tratado, ¿verdad?, por Dios. Fíjense en el versículo 5 del capítulo 1. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Y ahí surge, ¿verdad?, esta promesa. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás, etcétera, ¿verdad? Lo que señala más adelante. Y ante esa confirmación de Dios, Josué inicia el trabajo y se dirige al pueblo. Lo hace a través de sus oficiales, ¿no? Si usted sigue leyendo estos versículos del capítulo 1, usted va a advertir la respuesta de los oficiales. Fíjense en el versículo 17 nada más, capítulo 1, versículo 17. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés, ¿no? Eso fue lo que le pidieron los oficiales. Les comparto esto, queridos, porque yo quiero hablar sobre el capítulo 3. Esto no me lo cuenten como predicación, sino que como una introducción, ¿no? Sí. Es el ambiente que se está viviendo frente a algo que va a comenzar.
Hay una presencia incuestionable de Dios. Hay un compromiso de Dios. No solo por Josué, sino por los oficiales, por el pueblo. Incluso en el relato que les acabo de hacer, de manera resumida, ustedes ven absolutamente el protagonismo de Dios en lo que está sucediendo en Israel. Han llegado finalmente después de años. Acuérdense que en Egipto estuvieron ¿cuántos años esclavizados? ¿Cuántos? De uno. 430 años, ¿no? 430. Y es una nueva etapa para el pueblo. Y en ese contexto, ¿verdad?, de reafirmación, de confirmación, de reflexión, de exhortación, de validación, ¿verdad?, porque aquí hay una validación de Josué. Aparece este capítulo 3 y quiero que leamos, ¿verdad?, algunos versículos. Y sobre eso quiero compartir hoy día unos 2 o 3 pensamientos. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas, sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Versículo 15. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, versículo 16, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adám, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas. Y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Esta es palabra de Jehová. Como dije el domingo pasado, uno tiene que tener mucho cuidado, ¿verdad?, cómo interpreta esto, porque el texto es muy claro. Pero el desafío precisamente es extraer principios, ¿no?, a través de la lectura para nuestra vida. Y bueno, el pueblo se enfrentó definitivamente y tuvo que vivir esta experiencia y tuvo que cruzar el Jordán, ¿no?, hacia una tierra que no conocía. Nuevas personas, nueva generación, ¿no? Seguramente había más tecnología, ¿no?, en ese tiempo, esa generación. Seguramente había más conocimiento, no sé. Lo concreto es que, al igual que sus padres, que habían quedado en el desierto, ellos enfrentaban un desafío, ¿no? Pero lo relevante de esto es entender algunas situaciones, ¿verdad?, algunos diálogos y algunas condiciones que están en el texto. Por ejemplo, no sé si usted le llega y le hace reflexionar la instrucción que los oficiales le dan al pueblo. Si usted se fijó en lo que leímos, ¿no?, versículo 3, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. ¿En pos de qué? Del arca, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, ¿no? El arca, usted no sé si
recuerda, en el capítulo 25, 26, 27 y demás del libro de Éxodo, aparece, ¿verdad?, el momento en que Dios da instrucciones a Moisés para que se construya un tabernáculo. Y aparecen además las medidas, el material, incluso, ¿verdad?, aparecen reiteradamente expresiones que señalan de que el diseño de ese tabernáculo lo hizo el propio Dios, ¿no? Conforme a lo que yo te he mostrado, le dice. Y aparece en ese relato incluso el llamado de dos hombres que eran esclavos, porque son los que salieron de Egipto, y que viene el Espíritu de Dios y les da la capacidad, ¿verdad?, para construir el tabernáculo, y no solo para construirlo, sino que para trabajar con obra primorosa, ¿verdad?, con metales preciosos, en fin, pero también para enseñar. Y uno de esos muebles que se construye al interior de ese tabernáculo era el arca. El arca era un mueble, ¿verdad?, hecho obviamente de manera especial, recubierto con oro, donde habían dos ángeles, ¿verdad?, que se cubrían, ¿verdad?, y estaba en un lugar del arca que se llamaba el lugar santísimo, a donde solo entraba el sacerdote número uno, es decir, el sumo sacerdote, una vez al año, ¿verdad?, para derramar sangre de un cordero sin mancha por los pecados de omisión del pueblo. Y era un lugar santísimo, hasta tal punto, ¿verdad?, que cuando el sacerdote entraba, su vestidura tenía unas campanitas y entraba con un lienzo, porque nadie más podía entrar ahí, porque aquel que entraba ahí podía morir. Y el sacerdote entraba en esas condiciones precisamente porque cuando se dejaban de escuchar las campanitas es porque el sacerdote había muerto. Y con la soga lo sacaban. Era un lugar, y por eso la expresión, ¿no?, santísimo. Esto está relatado también en el capítulo 9 de Hebreos, ¿no? Ahí hay una hermosa reflexión, un paralelo, definitivamente que explica un poco esto, ¿no? Y lo asocia con Jesucristo mismo, como ese cordero que fue sacrificado una vez y para siempre, dice el texto. Pues bien, en ese lugar santísimo estaba el arca. Por consiguiente, dice en el capítulo 25 de Éxodo, cuando Dios le transmite a Moisés, le dice, desde ese lugar yo me voy a dirigir al pueblo, voy a hablar contigo para que tú hables con el pueblo. De tal manera que, por ser santísimo, estar el arca, ¿verdad?, donde se derramaba esa sangre del cordero, por expiación, por los pecados de omisión del pueblo, era el lugar, ¿verdad?, donde se manifestaba precisamente la presencia de Dios. Por consiguiente, cuando nosotros vemos acá en el texto la expresión de estos oficiales, ¿verdad?, que señalan precisamente ese mueble, dice, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, porque era un mueble sagrado, consagrado, santo, no era cualquier mueble. Por consiguiente, ¿verdad?, quienes podían tocarlo, quienes podían armar o desarmar el tabernáculo, eran personas dedicadas, consagradas, apartadas para esos fines, que eran los levitas, de la tribu de Leví. Pero lo que quiero decir, ¿verdad?, para que no nos confundamos, es que es evidente en el contexto en el cual estamos meditando, es decir, la realidad de este pueblo, en ese lugar, en ese tiempo, frente al desafío que ellos estaban de alguna forma enfrentando. Esta arca representaba, desde la cosmovisión de ellos mismos, la propia, la misma y la real presencia de Dios en medio de ellos. ¿Y por qué quiero aclarar esto y hacerlo con mucho énfasis? Porque nuestra tendencia animista es a buscar objetos hoy día precisamente para volcar nuestra adoración. Hoy día nosotros tenemos la experiencia de Dios en nuestra propia vida. Y nosotros nos hemos transformado por la gracia de Dios, ¿verdad?, en verdaderos santuarios para Dios, porque en nosotros mora el Espíritu Santo de Dios. ¿Me entienden? Pero es importante entender cómo esto se fue construyendo definitivamente y mirar estos sucesos y estos eventos desde la perspectiva de la gracia, desde la perspectiva de lo que es el Nuevo Testamento. Por eso es importante detenernos un poco en esto, porque cuando usted viene a la iglesia, no viene a encontrarse con Dios acá. Si usted mira al cielo y sale al patio, no hay ninguna nube. Yo no soy Moisés. Aquí no está el arca del pacto.
Lo que hacemos nosotros acá es reunirnos para animarnos, para adorar a Dios, para alabar, para interceder el uno por el otro, para escuchar palabra. Pero después nosotros, cada uno, somos un santuario y salimos allá afuera y la presencia de Dios mora en nosotros a través del Espíritu Santo. ¿Hay algún hermano que me diga amén? ¡Aleluya! Tenemos que ser más carismáticos, hermano. No nos hace mal. Quiero hacer esta aclaración, porque en definitiva lo que hay acá, ni más ni menos, es la exhortación de los oficiales, la exhortación de Dios al pueblo, que les dice, si queremos resumirlo en algo sencillo, coloquial, ¿verdad?, de fácil entendimiento, ustedes van a pasar por lugares que nunca antes han pasado, pero yo les pido que me miren a mí, yo los voy a guiar, yo voy a estar con ustedes, las aguas se van a abrir, y para que no se equivoquen, para que no se caigan, porque no conocen el camino, porque nunca antes han andado por ahí, mírenme a mí. Eso está diciendo. Porque esa arca, en la cosmovisión, ¿verdad?, representaba la presencia de Dios. ¿Verdad? Esa arca o ese tabernáculo donde se situaba el arca fue la que guió a Israel, por ejemplo, por el desierto. La presencia de Dios, miren. Abran sus Biblias, esto lo hemos leído otras veces, hermano, pero a veces la memoria no nos acompaña. En Números. Deme un minuto. Capítulo 9. Capítulo 9, versículo 15. Son varios versículos, pero los voy a leer. El día que el tabernáculo fue erigido, estoy leyendo Números 9, 15 en adelante, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente. La nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían. Mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. La presencia de Dios. Y esa experiencia se había transmitido, ¿verdad? Y hoy día, en este nuevo desafío, a esta nueva generación, Josué le decía, porque ya no estaban en el desierto, iban a entrar a conquistar. Josué, a través de sus oficiales, Dios mismo, les recordaba a Israel, miren el arca, los voy a guiar. Ustedes no saben, no conocen, confíen en mí, porque nunca antes anduvieron por estas tierras, por este camino, por este río. Y de ahí podemos extraer absolutamente un principio. El protagonismo, el compromiso de Dios de guiar nuestra vida, de acompañarnos. ¿Se acuerdan la promesa de Jesús a sus discípulos cuando Él está partiendo, según el relato del Evangelio de Juan? Y Él les dice, me tengo que ir, pero les voy a dejar al Consolador. ¿Qué le dice Jesús? Él os
guiará, Él os enseñará, Él os recordará. En otras palabras, ¿verdad? Ese principio de dirección, de protagonismo, de preocupación, ¿verdad? De acompañar a través del cruce, ¿verdad? Del río, por lugares donde yo antes no había nunca cruzado ni caminado. Es un principio transversal, ¿verdad? Que señala, confirma el compromiso de Dios con su pueblo, con sus hijos, con los suyos. Por eso que es absolutamente relevante entender que si bien nosotros hoy día no somos ese pueblo, ¿verdad?, desde el punto de vista étnico judío, sino que somos judíos de corazón, como dice Pablo en Romanos 2, ¿no? Porque somos circuncisos, ¿verdad? Tenemos la circuncisión en el corazón, dice Pablo, porque ese es el verdadero judío. Lo que hace el Espíritu Santo en nosotros cuando nuestra fe se vuelca en Jesucristo, el principio es el mismo a través del Espíritu Santo, quien nos guía, quien nos conduce. Pero aquí surge, ¿verdad?, un segundo elemento que es importante entenderlo y que también hoy día nos confronta a nosotros. La instrucción, ¿verdad?, de los oficiales, si usted vuelve al capítulo 3 de Josué, a propósito precisamente de lo que el pueblo debía hacer, versículo 5. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Santificaos. Esa expresión, santificaos, en ese contexto, en ese tiempo, ¿verdad?, tenía relación con un acto de limpieza. Es decir, el llamado era, en esos 3 días, a resguardarse de ciertas comidas, a no tener sexo, ¿verdad?, a vigilar y a velar, a prepararse, incluso a todo un ceremonial de limpieza externa, ¿no? Porque son prácticas, ¿verdad?, rituales. Pero el llamado era, ¿verdad?, a concentrarse. Ustedes ubican ese término, los que les gusta el fútbol, a concentrarse, a disponerse, a aguardarse, porque lo que iban a vivir en 3 días más era algo especial. Santifíquense. Es decir, esta intervención de Dios, esta experiencia de Dios exigía de ellos la adecuada recepción. Porque la recepción, ¿verdad?, de la presencia, de la obra, de la manifestación de Dios en nuestra vida requiere una recepción adecuada, especial. Para recibir, obviamente, al Dios de la Biblia. Porque distinto es cuando nosotros hemos construido nuestro Dios. El Dios que nosotros hemos construido, ¿verdad?, no requiere esa solemnidad, esa consagración, esa pureza, esa exclusividad, ¿verdad?, que sí pide el Dios de la Biblia. El Dios nuestro, ¿verdad?, es el Dios que nos da cuando nosotros queremos, es el Dios que entiende, ¿verdad?, nuestros berrinches, ¿verdad?, es el Dios que tiene sus tiempos, ¿verdad?, a pesar de que las decisiones son mías. Es el Dios que nosotros construimos y que le prendemos una velita. Pero el Dios de la Biblia, ¿verdad?, es el Dios que promete la bendición, pero que intenciona una relación, ¿verdad?, y que plantea absolutamente sus mandamientos. Porque hasta en la gracia de Dios hay mandamientos. Hoy día nosotros no estamos en el contexto de la ley, pero el reino de Dios sí tiene mandamientos. Jesús lo dijo, ¿no? El que oye mis palabras y las hace, o el que oye mis palabras y no las hace. Por consiguiente, aquí hay un requerimiento. Prepárense, conságranse, retírense, dedíquense, porque Dios hará cosas grandes en medio de ustedes. Y aquí surge, ¿verdad?, este desafío que hoy día se nos hace a través de la Biblia. Comenzar un año, y aquí donde yo me quedé pegado significa detenido, ¿verdad?, en la semana. Porque mi expectativa, hermano, es que el 2018 sea distinto.
Para mí el 2017 fue un año complejo y difícil. ¿Para usted? ¿Y cuáles son sus expectativas para el 2018? Ojalá que nos vaya bien. Toco madera. ¿No es cierto? O podemos ir al mercado persa y comprar un budita. Po. Sí, pues, ponemos un budita, ¿no es cierto? O uno de estos saquitos de trigo, de arena, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ustedes se dieron cuenta, ¿verdad? Que en el 31 todos los programas estos bullangueros, ¿cuánto se llama todo esto? La farándula, todos hablaban del calzón amarillo, de las lentejas, incluso por ahí uno que hizo una gincana, ¿no es cierto? Y que la maleta. Me imagino que ninguno de nosotros que está aquí cree en esas cosas, digamos, ¿no? Sin embargo, también somos presas de la incertidumbre. Sin embargo, tenemos expectativas. Sin embargo, quisiéramos saber cómo va a ser este 2018. Sin embargo, anhelamos que Dios bendiga nuestra vida. Sin embargo, queremos que Él se manifieste, ¿verdad?, en proyectos de vida nuestros. Sin embargo, ¿verdad?, de alguna forma quisiéramos que Él escuchara nuestra necesidad. Y fíjense que en esa condición llegamos exactamente a la misma situación de Israel. Estamos en la ribera del Jordán. Comienza algo nuevo. 2018 se acerca, ya estamos ahí. Señor, ¿qué hacemos? Nos acercamos al versículo 5 y decimos, amén, aleluya, gracias Señor, Jehová hará maravillas en medio de nosotros. Así, efectivamente. Pero pasamos por alto, ¿verdad?, el santificaos. Y esto no es una negociación con Dios. No es que Dios diga, tú me das, yo te doy. Creer eso y detenernos en eso refleja crudamente que no conocemos a Dios. Porque precisamente cuando Dios coloca este desafío ante los ojos de Israel, coloco delante de ti la vida y la muerte, Deuteronomio capítulo 30. Dios le dice, escoge pues la vida. Y más adelante dice, yo soy la vida para usted. Mire, abra su Biblia, eso ya lo vimos, pero lo vamos a ver de nuevo en Deuteronomio capítulo 30. No se pierda de Josué 3. Lo leímos, me parece, el domingo pasado, Deuteronomio 30, del 15 en adelante. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Estoy leyendo Deuteronomio 30 y 15. Leo el 16 ahora. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga. Fíjense lo que viene a continuación. En la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Es la misma película, el mismo escenario, para que vivas, para que Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Más, versículo 17, si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella. Y miren lo que viene a continuación, hermanos, 19 en adelante. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él. ¿Por qué? Porque Él es vida para ti. Él es vida para ti. Eso nos emociona, eso nos inspira. Pero hermanos, así como leíamos en el capítulo 3 de Josué, santificaos,
Aquí en Deuteronomio, lo que hemos leído, él dice, obedece mis mandamientos. No te apartes. Cuidado con esos dioses que no te distraigan. Principio transversal en la Biblia, que desde el primer minuto Dios comparte con Israel. Esto que estamos viendo, ¿verdad? Han pasado años, pero Dios se los transmitió permanentemente a Israel. Si usted va a Levíticos, miren, otro pasaje que siempre lo hemos examinado ahí en Levíticos, capítulo 18. Versículo 2. Esta es la generación pasada, están en pleno desierto, Dios está transmitiendo sus preceptos. Dice, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. Una vez más, el principio. Este es el Dios de la Biblia. No es el Dios que nosotros construimos a nuestro antojo y a nuestro capricho. Ese Dios, ¿verdad?, que nosotros creemos que se satisface, por ejemplo, con nuestra falta de compromiso. Por ejemplo, ¿verdad?, cuando en nuestro corazón se anidan, ¿verdad?, anhelos y deseos que no siempre tienen una buena motivación. Es este Dios, ¿verdad?, que construimos y que pareciera que nos da todo el tiempo que nosotros queramos, ¿verdad?, antes de reconciliar una relación rota, por ejemplo, donde nosotros hemos sido responsables. No es el tiempo de Dios. Claro, no es el tiempo de tu Dios. Porque el Dios de la Biblia, hace rato que te mandó a obedecerle, que tenías que pedir perdón. El Dios tuyo, ese te da tiempo. Y si te conviene ese Dios, quédate con ese Dios. Pero si te quedas con ese Dios, caes en idolatría. Porque ese Dios que te da todo el tiempo que tú quieras, eres tú mismo. Porque tú te levantas como Dios, creyendo, ¿verdad?, que tienes todo el tiempo para pedir perdón. Pero no es así. Entonces, cuando nos enfrentamos, ¿verdad?, a este desafío de lo nuevo y anhelamos la bendición y la presencia de Dios, la tendencia es a construir nuestro Dios, al cual le prendemos velita, al cual le sacrificamos un corderito, hacemos un holocausto, ¿no? Casi, y perdonen que lo diga de esta manera, casi como una superstición. Porque el Dios de la Biblia me dice, prepárate, santifícate, apártate, conságrate, obedéceme. Porque en ello está la vida. Yo no soy bancomático. No es que tú pases la tarjeta y yo despliego plata. Hay cosas que tú tienes que hacer. A Josué le dijo, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Volvemos a lo mismo que hemos repetido siempre. Hay una interacción, una relación. No hay nada más maravilloso en una relación cuando ambas partes se consagran, se dedican, cultivan, se expresan, se manifiestan el uno para con el otro. Lo que hay acá, ¿verdad?, es una relación de amor de Dios para con los suyos. En una relación donde uno es pasivo, donde uno manipula, donde uno agrede, amenaza, no hay relación. Hay abuso. Lo que hay acá, ¿verdad?, es una relación de amor. Él no te exige para que tú vivas de manera comprimida, tensa, ¿verdad? Así como me va a caer el rayo porque miré a una mujer, me va a caer el rayo porque dije un garabato. No, porque ahí surge la gracia de Dios. Lo relevante, ¿verdad?, es que tú puedas entender que para tener esta relación de vida, tú te incorporas protagónicamente en la relación, obedeciendo, apartándote y consagrándote, respondiendo al amor de Dios, a la fidelidad de Dios, con tu lealtad y con tu fidelidad. No con el Dios que tú construiste, con el Dios que te conviene, sino que con el Dios de la Biblia.
Y volvemos a lo mismo. Esto es todos los domingos igual. ¿Y cuál es el Dios de la Biblia? Tienes que leerla. Para poder vivir, ¿verdad?, en esta dimensión, para poder experimentar lo que experimentó Israel cuando cruza el Jordán, tienes que leer la Biblia. No sé si eso es complicado entenderlo. Porque al leer la Biblia tú vas a ser ministrado por el Espíritu Santo para entender y conocer al Dios de la Biblia. Y vas a salir de la ignorancia, ¿verdad?, de aquellos que no conocen a Dios, que no leen la Biblia, cuando de manera liviana y superficial dicen, ¿y si es Dios, por qué permite lo malo? La ira de Dios, pero si Dios es bueno. Yo cuando le echo una moneda a Dios, Él responde. Es el juguetito. Yo domestico a Dios. Por eso que cuando nos acercamos a estas experiencias, ¿verdad?, definitivamente entendemos cómo Dios preparó, acompañó, guió, protegió, prosperó, disciplinó, castigó a su pueblo. Cada frase, cada texto está en esa dirección. En el Antiguo, en el Nuevo Testamento, hasta en el índice. Si usted revisa, por ejemplo, por dar un ejemplo, en Hebreos, nos fuimos al Nuevo Testamento. Capítulo 12, versículo 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho más al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Fíjense, sin entrar en la profundidad de lo que el texto de Hebreo nos muestra, lo estoy dando solo como ejemplo para entender que en el trato y en la relación con Dios también está su disciplina. Pero esa disciplina está precisamente porque el propósito y el sentido de Él es nuestra santificación. Fíjese cómo lo expresa Hebreos, ¿no? Versículo 10 al final, para que participemos de su santidad. Esto es exactamente lo mismo, ¿verdad?, que un padre cuando corrige a su hijo. Y cuando el hijo ya es un poco mayor y el padre lo sanciona, ya hay un diálogo, muchas veces sale la frase, hijo, a mí me duele más que a ti, pero lo hago porque yo sé que es para tu bien. ¿Han escuchado eso? ¿Han dicho eso? Eso está diciendo Hebreos. Te castigo, hijo, porque te amo. Si no te castigara, quiere decir que no me importas. Como te amo tanto, quiero lo mejor para ti. Quiero lo mejor para ti. Quiero lo mejor para ti. Jehová hará maravillas mañana en medio de ustedes. Quiero lo mejor para ustedes. Escoge la vida. Yo soy la vida. Quiero lo mejor para ti. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Pero como que eres mi hijo, yo necesito relacionarme contigo.
yo deseo saber que tú crees en mí. Que lo que yo te estoy pidiendo, ¿verdad? Tú lo vas a obedecer porque me amas. Porque lo que yo anhelo es una relación contigo. Muy distinto es llegar a la casa, ¿verdad? Y que el hijo no nos infle. Y que tengamos que decirle, oye, ya, pues dame un beso. Aquí cuando lleguemos a la casa, ¡papá! ¿Cómo te fue? Porque hay hijos que ni siquiera se dan cuenta que llegó el papá. Es más, ojalá que no hubiese llegado el papá. Mamá, ¿por qué llegó tan temprano? Qué lata, la próxima semana sale de vacaciones mi papá. No, yo me voy al sur con unos amigos. Conocen eso también, ¿no? La figura que hay aquí es el papá. Llegó el papá. Yo me acuerdo de mi viejo, cuando era pequeño, yo jugaba en la calle. En ese tiempo se podía jugar en la calle. A las bolitas, al trompo, a la pelota. Y yo veía en la esquina cuando mi papá daba la vuelta, ¿verdad? Y se acercaba. Wow, el corazón se me partía. Y yo corría para allá, para abrazarlo. Eso es lo que está aquí. No hay crueldad, no hay amenaza. Y ese papá, cuando me castigaba, cuando hablaba conmigo, yo quiero lo mejor para ti. Por eso que este concepto de purificaos significa que Dios tiene planes maravillosos, deseos importantes para tu vida. No quiero caer en este concepto de teología de la prosperidad. Porque este Dios también está dispuesto a acompañarte, ¿verdad?, en la tribulación. Este concepto de vida involucra lo abundante y lo escaso. Por eso que Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque sé vivir con abundancia y sé vivir con escasez. Lo que hay acá, ¿verdad?, es la promesa de acompañarnos. Por eso que cuando se le da la instrucción al pueblo, pongan los ojos en Dios, porque ustedes van a pasar por lugares que no conocían ni conocen. Esa es la promesa para el 2018. Y hoy día, queridos hermanos, yo quiero compartir esto con la iglesia, porque en mi corazón está el que podamos nosotros vivir esta experiencia para comenzar una nueva etapa de conquista. El Señor nos ha mostrado durante el 2017 muchas cosas y las hemos conversado latamente al interior de la iglesia, sobre todo los últimos meses del año, ¿no? Experiencia maravillosa. De manera incipiente, ¿verdad? También estamos, ¿verdad?, adentrándonos en una experiencia bastante práctica y concreta en el hogar de niñas. Ya hay familias que están compartiendo con algunas de las niñas del hogar. Y quizás cuántas otras cosas más hay. Mientras nosotros en el 2017 estábamos enquistados en algunas dificultades internas, Dios estaba preparando el viaje a Jordania. Por eso, esta reflexión de purificaos, se las quiero compartir. Que sea el año de la consagración, el año del arrepentimiento, el año del compromiso. Pero no del compromiso por temor, no del compromiso por la vergüenza, sino del compromiso que nos lleva a una relación de amor. Fíjense que a propósito de esto, y hablando del tema económico financiero, que yo sé que a algunos no les gusta, el propio Pablo en 2 Corintios lo menciona. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad,
¿Por qué? Porque Dios ama. ¿A quién? Al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. El concepto de dar, queridos, es el concepto que define el Evangelio. El concepto de dar, queridos hermanos, define a Dios, el que no escatimó a su propio Hijo. Y el concepto de dar, ¿verdad?, es la manifestación plena que yo hago en mi vida de todo lo que soy y de todo lo que tengo, porque fue lo que hizo Dios con Jesucristo. Y en esa relación de vida hay obediencia a Dios y puedo cruzar el Jordán y conquistar la tierra prometida. No hay otra forma. Si usted no quiere dar, y usted quiere mantenerse con el pucherito, ¿no es cierto? ¿Lo has visto? Ahora soy abuelo, así que tengo alguna experiencia. Pucherito. Siga con su pucherito. Pero al igual que esa generación en el desierto, usted se va a quedar en esa ribera del Jordán y no va a poder cruzar. Como vimos en Isaías 58. Ustedes ayunan y más encima se enojan porque yo no les respondo. ¿Se acuerdan que lo leímos, no? Este Dios es muy irónico. Pero ese es el camino, hermanos. Es una relación de amor. Por eso que la relación de pareja, esposo y esposa, nos ayuda mucho a entender esto. Esa relación armoniosa, intensa, como cada uno de nosotros, ¿verdad?, en nuestro matrimonio, ¿verdad? Es así, ¿no? Esa reciprocidad que tenemos con nuestra esposa, con nuestro esposo, esa generosidad, ¿sí, no es cierto? Define, ¿verdad?, esta relación de Dios con la iglesia. El darse. Es algo íntimo, es maravilloso, es emocionante. Porque nos han hecho creer que este es un Dios cruel, que le está exigiendo a Israel, que está amenazando a Israel. No, no es así. Es alguien que ama. Y Dios se lo dijo a Israel. Y aquí termino. Mire lo que dice Deuteronomio. Dios amó a Israel. Capítulo 7, versículo 6 en adelante. Deuteronomio 7, del 6 en adelante. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Amó. Esa es la gran manifestación de Dios, el amor. Hay una canción maravillosa, me parece que es, no sé si Danilo Montero, donde él expresa, de alguna forma dice, sabiendo lo que iba a pasar, tú decidiste crear. Sabiendo que yo le iba a fallar, así todo me perdonó. Es más, Él sabe que mañana, pasado, un rato más voy a volver a pecar. Esto es locura. Parece que Dios tiene un toque. ¿Saben lo que es toque, no? Porque Él se empecina, ¿verdad?, en su gracia. Otra vez abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. No quiero ser repetitivo ni reiterativo, solo quiero señalar que para enfrentar esta incertidumbre, para enfrentar este nuevo comienzo, para comprender definitivamente cómo entretejer nuestra vida,
está ni más ni menos la realidad del amor de Dios disponible, pero no desde la perspectiva de la superstición o del Dios que yo manipulo, sino desde la perspectiva del Dios de la Biblia, que ni siquiera escatimó a su propio Hijo, dispuesto a acompañarnos, dispuesto a brindarse como una manifestación real, cotidiana, diaria de vida. Por eso, cuando leímos Josué, capítulo 3, me preocupé de leer precisamente el momento en que el pueblo cruza. Lo que fue promesa se concretó al poco tiempo. Pero por amor, por eso leímos Deuteronomio. Tú estás acá y Dios se ha revelado a tu vida, no porque seas el más bacán. Bacán en griego significa el mejor, el más capacitado. No es que nosotros, ¿verdad?, dignifiquemos el Evangelio. Porque por ahí andan muchos astutos teólogos creyendo que como el Evangelio hoy día llegó a estratos socioeconómicos más altos, entonces hoy día hay muchos evangélicos que son profesionales. Gloria a Dios por eso. Como si nosotros quisiéramos ayudar al prestigio. ¡Qué tremendo, hermanos! Al prestigio de Jesucristo. Esa es la osadía de la arrogancia. ¿Tú crees que puedes añadirle algo al Evangelio? ¿Quién te crees que eres? Es la manifestación de la justicia y del amor de Dios, que espera anhelante tener una relación de vida contigo. No tus ratos libres, no las monedas que suenan en tu bolsillo, no, ¿verdad?, esos espacios donde no tienes nada que hacer, porque Él lo dio todo. Y por eso que su palabra, ¿verdad?, confronta nuestro egoísmo, nuestra dureza, nuestra incredulidad. Pero no porque Él quiera castigar y amenazar, sino porque amó. No por ser los más bacanes, ustedes eran los más insignificantes, sino que yo los amé. Los amé. ¿Usted ha amado a alguien y no es correspondido? ¿Ha vivido esa experiencia de amar a alguien y no sea correspondida? ¿Sí? Es duro, ¿no? ¿Es duro? Sí que es duro. Pero Él es Dios. Bueno, como es Dios, entonces Él sabe, bueno, no es problema. Jesús sabía que iba a morir, ¿no? Así que a lo mejor ni le dolió. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, hermanos, y quedémonos con esa expresión, purificados. Purificados. Conságrese. Conságrese con todo su ser, con todas sus relaciones, con todo su dinero, con toda su ocupación. Conságrese, apártese y deje de rumiar la frustración, la codicia. Rehúse, destruya ese Dios que usted ha construido y sumérjase en la Biblia y descubra al Dios de la Biblia, que le confronta su egoísmo, su arrogancia, su vanidad, que le confronta su fragilidad y su necesidad de Dios. Pero que también le anima, yo estoy contigo. Como se leyó, ¿verdad?, en la alabanza, Isaías 43. No te quemarás, no te anegarás. Yo te acompaño. Mi vara y mi callado te infundirán aliento. Tengamos un momento de oración.